nosotros tenemos que empezar a dar testimonio. Y ese testimonio ya no es solamente que nosotros empezamos a hablar o a decir, sino que nosotros en nuestra vida empezamos a vivir esa buena noticia, el Evangelio. Empezamos, tal vez, inicialmente con caídas, con fragilidades, a tientas, pero empezamos a reconocer que hay obras en nosotros que son frutos de amor y de un amor que no es interesado, que no es un amor de conveniencia, sino que es un amor de donación y que muchas veces eso implica negarnos a nosotros mismos. Incluso cosas que para nosotros no son ilegales, cosas incluso que son legítimas, y eso en primer lugar ocurre en la familia. Debería ocurrir entre los esposos, debería de ocurrir de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y por eso es que el mundo quiere que las relaciones entre los esposos, entre los hijos y los padres, en lo posible, se limiten a relaciones materiales de compra-venta de bienes temporales. Que no está mal servirnos y apoyarnos en bienes temporales, pero no puede ser eso la medida del amor. Y entonces, ese testimonio es el inicio del deseo, en primer lugar, de vivir la santidad, de vivir en la fidelidad al Evangelio, de vivir los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión sacramental y el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio con la mayor fidelidad posible. Y eso es una lucha. Y eso siempre va a tener las acechanzas del mundo dentro y fuera de nosotros. Dentro de nosotros con las concupiscencias, de buscar la puerta ancha, las cosas fáciles, de buscar la vanagloria. Y por eso el Señor en el capítulo 5 que referíamos, esa discusión con estos que le critican haber curado al paralítico en la piscina de Betesda, el Señor le va a decir, ustedes no conocen al Padre, ni me conocen a mí. Ustedes lo que buscan es simplemente gloria humana, gloria de ustedes. Hoy día nosotros estamos celebrando a una santa, virgen. ¿Saben ustedes a quién estamos celebrando? A ver, levante la mano para tener una idea si es que tienen. ¿Saben a quién estamos celebrando hoy día? A Santa Mariana de Jesús Paredes. Ecuatoriana, nació en Quito. Ella, ¿saben ustedes en qué año nació? Ella nació en 1600, a ver si ya me estoy equivocando, 1618. Un año después de la muerte de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima murió en 1517. Perdón, en 1617. En ese momento Quito pertenecía a la arquidiócesis de Lima. Por eso es que nosotros celebramos a Santa Mariana de Jesús, porque es una santa de nuestra diócesis. Santa Mariana de Jesús murió antes que San Martín de Porres. Es decir, Santa Rosa y San Martín de Porres fueron contemporáneos y Santa Mariana fue contemporánea con San Martín de Porres y con San Juan Macías y con San Francisco Solano. En nuestra arquidiócesis de Lima. Y entonces los santos son los testigos de Jesucristo.
Y los primeros santos que la Iglesia reconoció fueron, en primer lugar, a los mártires de sangre. Y mártir significa testigo, justamente. Y luego a las vírgenes. Es decir, a las personas que por Jesucristo, por la fe, estaban dispuestos a entregar su vida y no solo en la sangre, sino también en su dedicación, en la virginidad y el celibato. Es lo que posteriormente se va a llamar en la iglesia, ya en tiempos de Santa Mariana de Jesús, la vida religiosa, es decir, los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Pero Santa Mariana de Jesús, como Santa Rosa de Lima, fueron laicos. Y Santa Mariana de Jesús, si ustedes han escuchado un poco de su historia, ella vivió en su casa prácticamente como en una clausura. Su biografía es que salía a solamente escuchar misa y hacer obras de caridad. Y después tenía una especie de claustro en su casa. Murió muy joven, menor que Santa Rosa de Lima, a los 26 años. Y desde niña, esta santa, que había hecho voto de pobreza, virginidad y obediencia a través de su director espiritual, esta niña tenía el fuerte deseo de ofrecerse, de hacerse ofrenda. Diríamos, su vida era eucarística, porque la Eucaristía es la ofrenda de Jesucristo. Y nosotros participamos en la Eucaristía en la medida en que nuestra vida, en el servicio, en el amor a los demás, se va haciendo cada vez más ofrenda, unida a Jesucristo. Este es el camino del testimonio. El camino del testimonio es que el Evangelio sea vida en nosotros. Es el camino de la santidad. Y que poco a poco se va desplegando por obra del Espíritu Santo, que es el santificador, pero que primero da testimonio. Y entonces cuando nosotros descubrimos y empezamos a desear, porque descubrimos la verdad, la belleza, el bien, el don inmenso del amor de Dios, de ese amor extremo, nosotros deseamos amar también de esa manera. Y empezamos a darnos cuenta que no amamos de esa manera. Y deseamos amar de esa manera. Pero también nos empezamos a darnos cuenta que la mayoría de las personas no aman de esa manera. Y empezamos a desear que otras personas también amen a Jesucristo de esa manera. Que amen al Señor de esa manera. Que lo conozcan. Y entonces el Evangelio empieza a obrar en nosotros. La buena noticia, empieza a crecer la palabra en nosotros. Y poco a poco el Señor va a hacer que vayamos dando fruto. Y entonces en Santa Mariana de Jesús, eso se manifestó en ese deseo de ella hacer ofrenda. Dice su biografía que desde pequeña quería ofrecerse, incluso desde niña con sus amiguitas, en algo de repente un poco infantil, se organizó con sus amiguitas para ser misioneras. Ir a sus lugares remotos, claro, eran muy pequeñas, no les permitieron. Luego, ya joven, en circunstancias de terremotos que se estaban produciendo en Quito, ella se ofreció para que cesen los terremotos. Efectivamente cesaron los terremotos, no murió. Luego se desencadena una epidemia. Y un sacerdote se ofrece públicamente para que el Señor en su vida pueda, diríamos, encontrar la oblación
que permita que otras personas sean liberadas de esa epidemia. Y entonces Santa Mariana le dice al sacerdote que no, que ella se quiere ofrecer en lugar de él, porque él tiene que entregar los sacramentos de Jesucristo. Al poco tiempo, efectivamente, ella va a enfermar y va a morir, no de la epidemia que va a cesar. Entonces, bueno, esos son los relatos de su biografía. Pero ella no es canonizada por esos motivos, sino porque es un testimonio que a su vez ella primero recibe del amor extremo de Dios. Y entonces, desde niña y muy joven, ella intenta con su vida que otras personas conozcan a Jesucristo. Y entonces nosotros, de alguna manera, en iglesia se nos enseña que para poder dar ese testimonio necesitamos perseverar. Porque esos deseos pueden venir y pueden aparecer, pero pueden también disminuir y declinar. Entonces, esos deseos se tienen que mantener vivos, vigentes. Y eso es un don del Espíritu Santo. Eso lo hace el Señor en nosotros. Es lo que el Señor nos ha mencionado justamente en ese capítulo 15 tantas veces con la palabra permanecer. Permanezcan en mi amor. Permanezcamos en el Espíritu Santo. Y para permanecer en el Espíritu Santo, el Señor nos ha dejado los sacramentos. Y por supuesto la oración. Porque la oración la hacemos en el Espíritu Santo. Como el Señor le va a decir a la samaritana, adoradores en espíritu y en verdad. Y para poder permanecer, para poder perseverar, lo que nosotros necesitamos, y también nos dice el Señor en el capítulo 16, el Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos revela la verdad y nos recuerda, dice, todo lo que el Señor nos ha dicho. No nos dice cosas diferentes. Y ese recuerdo no es algo meramente intelectual, cognitivo, sino ese recuerdo es actualizar el misterio de Cristo en cada uno de nosotros. No solo en las celebraciones de los sacramentos, sino también en todos los combates y luchas que nosotros tengamos que enfrentar personalmente en los distintos momentos y circunstancias de nuestra vida. Y nosotros somos muy frágiles, todos los seres humanos. Y entonces fácilmente nos podemos desanimar, entristecer, ver las dificultades, y va a venir el enemigo. Y nos va a decir que no vale la pena, que mejor hay que dejar estas cosas, hay que abandonarlas, y no hay que continuar. Y por eso es que necesitamos en la oración escuchar al Señor, que nos va a decir, no, eso que estamos viviendo, que de alguna manera todos vamos a vivir, eso yo ya lo he vivido, dirá Jesucristo, nos dirá el Espíritu Santo. Permanezcan en mi amor. Entonces, queridos hermanos, este tema de dar testimonio, podríamos resumirlo diciendo, para poder dar testimonio de manera análoga a poder amar como el Señor nos ama, primero nosotros tenemos que ser amados y tenemos que recibir el testimonio que el Espíritu Santo va a realizar en nosotros, para que nosotros podamos ser también testigos, también enviados, también puestos en camino, también mandados, también de alguna manera mandamiento de amor, es decir, vivir en Cristo, vivir en el Espíritu Santo. Esa es la vida nueva, la vida de hijos de Dios.